Durante la Segunda Guerra Mundial, los Panzers alemanes marcaron un antes y un después en la guerra moderna. Estas imponentes máquinas de acero, diseñadas por ingenieros como Ferdinand Porsche y respaldadas por empresas como Mercedes-Benz, se convirtieron en el núcleo del poder militar del Tercer Reich. A estos gigantes se unieron prototipos como el Maus, un coloso de 188 toneladas diseñado por Ferdinand Porsche, y el Ferdinand Elephant, un cazatanques que destacó por su capacidad destructiva en el frente oriental. Mientras tanto, la Luftwaffe complementaba estos avances terrestres con una supremacía aérea inicial, impulsada por innovaciones tecnológicas de empresas como BMW, que fabricó motores como el BMW E80 y uno para aviones legendarios como el Focke-Wulf FW-190. Esta combinación de poder blindado y aéreo fue fundamental para las campañas de la Blitzkrieg, con las que Alemania logró dominar gran parte de Europa en los primeros años de la guerra. Panzers del Tercer Reich, los colosos de acero del Reich. En la mayoría de los ámbitos, las fuerzas aliadas contaban con armamento comparable al de los alemanes. Sin embargo, el Tercer Reich demostró una clara supremacía en el diseño y la producción de tanques. La producción de tanques alemanes fue notablemente superior en cuanto a calidad y cantidad, superando a cualquier otro país. Un factor crucial en este contexto es que, incluso antes del estallido de la guerra, Alemania había iniciado la construcción de miles de tanques Panzer, principalmente modelos 1 y 2, con la colaboración de empresas como Mercedes-Benz, BMW y Porsche. Durante la contienda se desarrollaron y produjeron en masa modelos más avanzados, alcanzando un total de 50.000 tanques fabricados en la Alemania nazi. La mayoría de estos tanques fueron los potentes Panzers III y IV, que se caracterizaban por su resistencia y autonomía excepcionales, en contraste con Gran Bretaña, que produjo una variedad de diseños de tanques de calidad media. Los Panzers alemanes se centraron en tres tipos fundamentales: el Panzer IV, V y VI, cada uno diseñado para un propósito específico y excelentemente adaptado a su función. Muchos de los tanques alemanes utilizaban combustible diésel, lo que proporcionaba a sus tripulaciones una mayor probabilidad de supervivencia en caso de daños en combate, en comparación con el tanque Sherman estadounidense, que estaba equipado con un motor de gasolina. Los tanques Sherman eran más propensos a incendiarse, lo que a menudo resultaba en la muerte de toda la tripulación. La colaboración entre empresas como Mercedes-Benz, que suministraba motores, BMW, que proporcionaba componentes, y Porsche, que diseñaba y producía tanques, fue fundamental para el éxito de la producción de tanques alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. El Panzer IV fue el tanque alemán más utilizado durante la Segunda Guerra Mundial y desempeñó un papel clave en la defensa de Normandía. Con más de 8.000 unidades producidas, se convirtió en uno de los modelos más prolíficos de la guerra. Diseñado en 1937, las primeras versiones estaban equipadas con cañones de 75 milímetros de cañón corto, ideales para apoyar a la infantería. Sin embargo, la experiencia en combate, especialmente en el frente ruso, reveló la necesidad de aumentar la velocidad y la capacidad de penetración de la armadura enemiga. En consecuencia, se integró un cañón de cañón largo, lo que dio lugar al Mark IV-G, la tercera variante principal que apareció en 1943. Con un peso de 25,5 toneladas y un motor Maybach de 300 caballos de fuerza, alcanzaba una velocidad máxima de 25 millas por hora. La tripulación de 5 hombres estaba protegida por una armadura de 30 a 80 milímetros y llevaba una carga estándar de 87 rondas de cañón principal. El Panzer V es ampliamente considerado como uno de los tanques más impresionantes de la historia, y su diseño incorporó las lecciones aprendidas por los alemanes durante la guerra. Su armadura inclinada estaba diseñada para desviar los proyectiles enemigos que impactaran en cualquier ángulo. Con una armadura de 40 a 80 milímetros y un cañón de 75 milímetros de alta velocidad, el Mark V era un oponente formidable en cualquier frente. Aunque era inusualmente pesado para su época, con un peso de 50 toneladas, aproximadamente el doble que el Mark IV, el Panzer V era razonablemente rápido, alcanzando una velocidad de 25 millas por hora. Sin embargo,
Lo que lo distinguía del resto era su autonomía de 125 millas en carreteras. Estos tanques se desplegaron a tiempo para la batalla de Kursk en Rusia durante el verano de 1943, pero experimentaron problemas mecánicos. Posteriormente, se realizaron mejoras en la suspensión y transmisión y se produjeron un total de unos 5.000 Panzer V. Finalmente, el Panzer VI, también denominado Tiger, se convirtió en el tanque alemán más avanzado. Haciendo su debut en 1942, era un vehículo terrestre de 62 toneladas equipado con un cañón de 88 milímetros que ya era objeto de temor y respeto por parte de los aliados. El cañón demostró ser notablemente preciso. Según informes, podía colocar 5 proyectiles dentro de un radio de 18 pulgadas a una distancia de 1.200 yardas. El Tiger contaba con una armadura de entre 62 y 102 milímetros, 2.4 a 4 pulgadas, lo que lo hacía prácticamente invulnerable a las armas antitanque convencionales. Compartía el mismo motor básico que el Mark V, que le permitía alcanzar una velocidad respetable en carretera de 25 millas por hora y aproximadamente la mitad de rápido en terrenos no pavimentados. A pesar de sus ventajas, la producción de los Tiger resultó ser costosa, lo que limitó la fabricación a solo 1.340 unidades. Opel Blitz, el camión todoterreno que transformó la logística de la Wehrmacht. El diseñador alemán Fritz Heinrich fue el encargado de dar vida al Opel Blitz, un vehículo que cambió la logística militar con sus innovaciones, como un motor de 6 cilindros en línea que producía 75 caballos de fuerza y una transmisión manual de 4 velocidades. Además, su sistema de frenos hidráulicos y su mecanismo de luces le dieron una gran confianza a las fuerzas alemanas, asegurando que el vehículo fuera seguro y efectivo. Estas características lo convirtieron en un camión ligero, versátil y resistente a los rigores del combate, lo que permitió a los alemanes mantener su capacidad operativa incluso en entornos hostiles. Erich von Manstein, destacado estratega militar alemán, desempeñó un papel clave en el enfoque logístico del ejército, centrado en la rapidez y movilidad. Su visión influyó directamente en el diseño de vehículos como el Opel Blitz, lo que permitió al ejército alemán adaptarse a las cambiantes condiciones de la guerra. El Opel Blitz demostró su flexibilidad en diversas funciones, desde el transporte de municiones y combustible hasta el traslado de tropas y suministros. Gracias a su construcción robusta y potente motor, se convirtió en una pieza esencial en el campo de batalla, adaptándose incluso a roles especializados como talleres móviles y vehículos de comunicación por radio. La capacidad de reutilizar vehículos enemigos capturados también se mostró como una estrategia pragmática, optimizando recursos y asegurando que las fuerzas alemanas pudieran seguir luchando frente a un entorno cada vez más complicado. Sin embargo, a medida que la guerra se prolongaba, las tensiones logísticas empezaron a aparecer. La presión del frente oriental y los bombardeos aliados afectaron gravemente las líneas de suministro, dificultando la capacidad alemana para mantenerse en la lucha. La escasez de combustible y repuestos resultó ser un golpe duro, con la Wehrmacht luchando por mantener sus vehículos operativos. A pesar de los esfuerzos y la ingeniería logística, la escala de los desafíos se mostró insuperable. La intensificación de la ofensiva soviética y la persistente campaña de bombardeos aliados llevaron finalmente a la Wehrmacht a un estado de agotamiento crítico, con sus redes de abastecimiento al borde del colapso y su capacidad de combate severamente debilitada. Graf Spee, el buque de guerra hundido, el 17 de diciembre de 1939, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, un incidente grave se produjo en las aguas del Río de la Plata, cerca de las ciudades de Buenos Aires y Montevideo. Un sonido explosivo resonó en la región, seguido de una columna de humo en el centro del estuario. Pocos minutos después, la escena había cambiado por completo. El buque de guerra alemán Admiral Graf Spee había desaparecido bajo las aguas del estuario, intencionalmente hundido para evitar que los expertos aliados pudieran apoderarse del buque y su tecnología innovadora. 3 días después, en el Hotel de Inmigrantes de Buenos Aires, su comandante, el capitán Hans Langsdorff, colocó con cuidado una bandera alemana en su cama, se tendió sobre ella y se quitó la vida con la pistola Mauser de su subalterno.
El capitán Hans Langsdorff había sido designado para comandar el Graf Spee en 1936, pero ya contaba con una carrera prolongada en la Marina alemana en ese momento. Había ingresado en la Academia Naval en contra de la voluntad de sus progenitores en 1912 y se había distinguido como un héroe de guerra durante la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, nada de lo que había experimentado en su larga carrera en la Marina podría haberlo preparado para la prodigiosa tecnología que caracterizaba al Graf Spee. Más que un simple buque, parecía un vehículo avanzado salido de una obra de ficción científica. Era, en efecto, la embarcación más sofisticada del mundo en ese momento. Esto era un logro notable, considerando las restricciones impuestas por los vencedores de la Primera Guerra Mundial menos de 20 años antes. A los ingenieros más destacados de Hitler se les asignó la tarea de diseñar la embarcación más letal y rápidamente presentaron los planos de un nuevo tipo de destructor. Era tan potente y compacto que resultaba difícil creer que fuera factible. Denominaron al prototipo un Taschenkreuzer, o crucero de bolsillo, debido a su reducido tamaño. Sin embargo, aunque no parecieran impresionantes desde la distancia, los cruceros de bolsillo alemanes eran increíblemente veloces y mortales, alcanzando velocidades de casi 30 nudos, o 50 kilómetros por hora, gracias a sus motores diésel de 54.000 caballos de fuerza. Los barcos estaban equipados con una catapulta, lo que permitía que un pequeño hidroavión Heinkel G-60 despegara directamente desde la cubierta del barco. El Admiral Graf Spee también fue el primer buque de guerra alemán en estar equipado con un sistema de detección por radio, una tecnología que había sido inventada solo un año antes por un equipo de científicos británicos. Los nazis fueron rápidos en adoptar la tecnología y aprender a fabricar sus propios sistemas de detección. Aunque no era partidario del nazismo, el capitán Langsdorff era sobre todo fiel a su país. Por esta razón, siguió las órdenes de sus superiores sin cuestionar. Cuando Alemania declaró la guerra a Gran Bretaña y Francia, el Graf Spee estaba en el mar, patrullando el Océano Índico. Desde ese momento, cada vez que se avistaba un barco mercante británico, el capitán Langsdorff ordenaba a su tripulación hundirlo, pero asegurándose de que ningún tripulante resultara herido en el proceso. Luego, la tripulación enemiga sería dejada en el puerto más cercano. Después de hundir varios barcos enemigos, el Graf Spee navegó hacia las Islas Canarias para reabastecerse. Luego continuó navegando por el Océano Atlántico Sur. El 13 de diciembre, el Graf Spee detectó la presencia de un grupo de 3 destructores británicos, ubicados a varias millas al este de Montevideo, Uruguay. Fueron identificados como el Exeter, el Ajax y el Achilles. Los buques de la Marina británica iniciaron el ataque, pero no lograron impactar. El Graf Spee respondió con una salva inicial precisa, que causó daños significativos al Exeter. Después de recibir 2 impactos más de cañón y torpedos, el Exeter se vio obligado a retirarse de la batalla para efectuar reparaciones. Conscientes de que el Graf Spee contaba con mayor potencia de fuego, pero era solo un barco, el Ajax y el Achilles se separaron y trataron de flanquear al Graf Spee. Un proyectil de 8 pulgadas disparado desde el Achilles penetró 2 cubiertas del Graf Spee y destruyó completamente su unidad de procesamiento de combustible, lo que significaba que no podría navegar durante mucho tiempo sin reabastecerse. Sin embargo, el Graf Spee ofreció una tenaz resistencia, y tanto el Ajax como el Achilles sufrieron daños considerables. El capitán Langsdorff ordenó dirigirse hacia Buenos Aires, pero las autoridades argentinas les denegaron asilo. El Graf Spee cruzó entonces el Río de la Plata hacia el puerto de Montevideo, pero allí el capitán fue informado de que solo podrían permanecer durante 48 horas. Esto no era suficiente tiempo para reabastecer y reparar el casco y la unidad de combustible, así que tomó la única decisión que un marino respetado podía tomar. Navegó el Graf Spee hacia el centro del río, colocó varias cargas explosivas y abandonó el barco con todos sus tripulantes. Luego lo hizo explotar en pedazos, asegurándose de que su tecnología avanzada no cayera en manos de los aliados. La tecnología nazi submarina, el poderío de la Kriegsmarine. Aunque notable, el Graf Spee fue solo una de las numerosas innovaciones que permitieron a Alemania dominar los mares, al menos en los inicios de la guerra.
A pesar de que los submarinos no eran una novedad, ya que existían desde comienzos de 1900, fue durante la Segunda Guerra Mundial cuando se transformaron en verdaderas máquinas de destrucción. Desde los pequeños submarinos hasta los clásicos y sigilosos U-Boats Mark XXI, se construyeron más de 1.200 embarcaciones submarinas entre 1939 y 1945. Ningún océano del mundo era seguro para los barcos aliados. Desde septiembre hasta diciembre de 1939, los U-Boats alemanes hundieron 221 barcos, perdiendo solo 9 U-Boats en el proceso. Esta destacada hazaña se logró bajo la dirección del gran almirante Karl Dönitz, uno de los mejores estrategas de guerra y un experto piloto de submarinos que había comandado varios de estos en la Primera Guerra Mundial. Dönitz se hizo famoso por su estrategia de ataque en grupo, que consistía en que varios U-Boats atacaran un solo objetivo al mismo tiempo. Esto era extremadamente eficaz, pero también requería una gran cantidad de embarcaciones en servicio. La combinación de la habilidosa estrategia de Dönitz y varios avances tecnológicos hizo que los U-Boats alemanes fueran depredadores mortales en todo el mundo. En primer lugar, los progresos en las técnicas de construcción de cascos y el uso de materiales de alta resistencia permitieron a los submarinos alemanes alcanzar profundidades más grandes, lo que aumentó su capacidad para evadir la detección por parte de los barcos enemigos. Además, los submarinos alemanes de la Segunda Guerra Mundial estaban equipados con sistemas de detección avanzados que superaban a los de sus oponentes. Y por último, contaban con armamento de alta tecnología, como el torpedo eléctrico G7E, que no solo era más económico que los torpedos convencionales, sino que también carecía de una estela de burbujas visible, lo que les daba una ventaja significativa en los ataques realizados durante el día. El 27 de agosto de 1941, el 269 Escuadrón del Mando Costero de la Real Fuerza Aérea llevó a cabo una operación sin precedentes, que no se repitió durante toda la guerra. Apresaron un submarino alemán sin la asistencia de barcos de superficie. El submarino U-570 fue rápidamente trasladado a Gran Bretaña para ser sometido a un análisis exhaustivo. Los expertos que examinaron el U-570 quedaron sorprendidos y llegaron a la conclusión de que cada componente del submarino era superior a los de la Marina Real Británica, incluyendo periscopios de ataque más avanzados y un sistema de visión nocturna que permitía ver en condiciones de oscuridad total. De inmediato se inició la integración de la tecnología alemana en sus propias embarcaciones, lo que pronto las convirtió en mucho más potentes. Sin embargo, todavía era necesario contrarrestar la estrategia de ataque en grupo de Dönitz. Esto se logró mediante la creación de grupos de caza y destrucción, compuestos por escoltas rápidas antisubmarinas y portaaviones. El objetivo de las operaciones navales cambió de evitar los U-Boats y proteger los convoyes a buscarlos y destruirlos en cualquier lugar donde operaran. Dönitz respondió desplegando sus U-Boats cerca de las Azores, donde los aviones basados en tierra todavía tenían dificultades para alcanzarlos. En esta región, esperaba amenazar la ruta de convoyes entre Gibraltar y Gran Bretaña. Dönitz intentó concentrar su poder en un arco que se extendía desde África Occidental hasta América del Sur y el Caribe, pero la mayoría de los 39 U-Boats desplegados en estas operaciones fueron interceptados y destruidos. Fue un final trágico para una de las mayores flotas submarinas de la historia. La Marina alemana también desarrolló un tipo de submarino enano llamado Biber, que en alemán significa castor. Esta era una embarcación para una persona destinada a atacar barcos enemigos en la costa. Los Bibers estaban equipados con 2 torpedos o minas de 53 centímetros o 21 pulgadas montados externamente y fueron desarrollados apresuradamente hacia el final de la guerra para ayudar a enfrentar la amenaza de una invasión aliada de Europa. Esto resultó en fallos técnicos básicos que, combinados con la capacitación inadecuada de sus operadores, significó que nunca representaron una amenaza real para la navegación aliada, a pesar de que se entregaron 324 submarinos. Uno de los pilotos asignados a un submarino enano fue Joachim Langsdorff, el hijo del capitán Hans Langsdorff. Aviones alemanes, Messerschmitt, Heinkel y BMW en la creación del Me-262. La industria aeronáutica alemana
experimentó un crecimiento significativo durante la década de 1920, impulsada por la inversión en la investigación y el desarrollo de nuevos diseños y tecnologías. Empresas como Messerschmitt, Heinkel y BMW se consolidaron como líderes en la producción de aviones y motores de alta calidad. En 1935, la Luftwaffe, creada ese mismo año, se convirtió en una de las fuerzas aéreas más avanzadas del mundo, gracias a la inversión en tecnología aérea y en la producción de aeronaves y motores de vanguardia. Bajo estas circunstancias, la intervención de estas empresas en la producción de aviones y motores a reacción fue esencial para el desarrollo de la tecnología aérea en Alemania. La colaboración entre la industria y el gobierno permitió la creación de proyectos innovadores y la fabricación de aviones y motores altamente eficaces. Uno de los proyectos más destacados que el ministro de Ciencia examinó fue una patente presentada por un joven físico llamado Hans von Ohain. En 1935, cuando solo tenía 23 años, von Ohain diseñó con éxito un motor turborreactor capaz de adaptarse a aeronaves. Se le asignó un equipo de especialistas y un presupuesto considerable para diseñar y probar el primer avión a reacción del mundo, el Heinkel GG-178. Este avión demostró su efectividad durante la invasión de Polonia de ese mismo año, lo que llevó al equipo de von Ohain a comenzar a planear aviones de combate a reacción más avanzados. Los planes en desarrollo recibieron el nombre en clave Proyecto 1065 y se clasificaron como altamente confidenciales. El Ministerio de Aviación solicitó el diseño de un avión a reacción capaz de volar durante al menos una hora y alcanzar una velocidad de al menos 850 km por hora, 530 millas por hora. Los primeros planos para el Me-262 fueron creados a principios de 1939, pero el diseño inicial era muy diferente del avión que finalmente entró en servicio. Los sucesivos cambios en el diseño y varios problemas con los motores a reacción resultaron en grandes retrasos en la fabricación del primer prototipo. Inicialmente, el Me-262 fue diseñado con alas rectas, pero surgieron problemas cuando los motores resultaron ser más pesados de lo esperado. Mientras se esperaban los motores definitivos, la empresa Messerschmitt reubicó los motores, de las raíces de las alas a góndolas bajo las mismas, lo que permitió que se cambiaran más fácilmente si era necesario. Esta modificación resultó ser una excelente elección de diseño, aunque, lamentablemente, llegó demasiado tarde en la guerra para tener un impacto decisivo en el resultado final. Los expertos en la materia coinciden en que el Messerschmitt Me-262 fue, sin lugar a duda, el avión de combate más destacado de la Segunda Guerra Mundial, caracterizado por su impresionante potencia de fuego y su capacidad para volar a velocidades de hasta 200 kilómetros o 120 millas por hora más rápido que los P-51 Mustangs estadounidenses. Su diseño era elegante y aerodinámico, y su maniobrabilidad era excepcional. Sin embargo, su introducción en combate se produjo demasiado tarde en la guerra, lo que limitó su impacto. El Messerschmitt Me-262 sufrió múltiples retrasos en su producción debido a que los motores a reacción Junkers Jumo 004 que lo impulsaban no pudieron alcanzar una producción en masa hasta la primavera de 1944. El Ministerio de Aviación no asignó las prioridades necesarias para producir motores a reacción fiables hasta que fue demasiado tarde. Como resultado de los más de 1.400 Me-262 construidos por Alemania, solo unos 300 participaron en combates. A pesar de esto, el Me-262 fue el único caza a reacción que participó en combates aire-aire en la Segunda Guerra Mundial, y su presencia era temida por los cazas aliados y los bombarderos. Los cazas a reacción no podían contraatacar, y los lentos bombarderos eran destruidos por las ráfagas del cañón MK-108 instalado en el Me-262. Sin embargo, los motores a reacción que podrían haber cambiado el curso de la guerra para Alemania nunca se produjeron en masa, y la inteligencia aliada calculó que probablemente nunca hubo más de 36 Messerschmitt Me-262 en el aire al mismo tiempo.
Esto era una cantidad insignificante en comparación con los miles de bombarderos y cazas aliados que volaron sobre las ruinas de Alemania en 1945. Para ese momento, las naciones aliadas habían desarrollado excelentes cazas como el Spitfire 9B, el P-47D, y en 1944 introdujeron el Tempest, el Spitfire 14 y el P-51 Mustang, lo que les dio una ventaja significativa en el aire. Horten Ho 229, el caza invisible de la Segunda Guerra Mundial. En los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial, la Alemania nazi comenzó a probar un caza experimental que presentaba un diseño revolucionario, similar a una nave espacial. El Horten Ho 229 no solo tenía un aspecto futurista, sino que también estaba equipado con la tecnología más avanzada disponible en ese momento. Una de las características más destacadas de este avión era la ausencia de un estabilizador vertical en la cola, lo que lo distinguía de todos los demás aviones de la época. Al eliminar la cola, que generalmente ayuda a mantener el avión estable y evita que gire de un lado a otro, el avión se volvía más difícil de controlar. Sin embargo, esta característica también lo hacía casi invisible al radar. Su diseño innovador se asemejaba más a un platillo volante que a un avión de combate, lo que llevó a que se le conociera comúnmente como el ala volante. Este diseño permitía reducir el tamaño del avión, mientras creaba una forma más suave y aerodinámica que no podía ser fácilmente detectada por el radar. El Horten Ho 229 estaba tan avanzado para su época que sus secretos aún no se comprenden completamente. Los expertos de la NASA todavía están trabajando en un prototipo capturado para descubrir cómo sus creadores lograron superar los considerables desafíos aerodinámicos que deberían haberlo hecho inviable para volar. El secreto del Horten Ho 229 residía en su ala en forma de campana, que resolvía los problemas de giro causados por la falta de una cola. Este diseño innovador no solo reducía la resistencia al aire, sino que también contribuía a la estabilización del avión y minimizaba el consumo de combustible, lo que permitía alcanzar velocidades más altas. El Ho 229 fue el resultado del trabajo de dos hermanos, Walter y Reimar Horten, quienes eran considerados entre los mejores ingenieros aeronáuticos de su época, no solo en Alemania, sino en todo el mundo. A finales de la década de 1940, el equipo del Proyecto SAIN, una investigación de la Fuerza Aérea de los EU sobre la existencia de objetos voladores no identificados, consideró la posibilidad de que muchos avistamientos podrían haber sido aviones secretos fabricados por los soviéticos basados en los diseños de los Horten. Los hermanos Horten comenzaron a diseñar aviones a principios de la década de 1930, mientras que Alemania estaba oficialmente prohibida de tener una fuerza aérea debido a las restricciones del Tratado de Versalles. Sin embargo, los pilotos y ingenieros militares continuaron reunirse en secreto en clubes de vuelo deportivo como una forma de eludir estas restricciones. Fue en estos clubes donde se sentaron las bases de lo que se convertiría en la Luftwaffe, la fuerza aérea de la Alemania nazi. En estos entornos, los Horten conocieron al diseñador de aviones no convencionales Alexander Lippisch, quien fue un pionero en los diseños de aviones con ala delta. Los hermanos Horten desarrollaron su enfoque de ala volante con resultados cada vez más efectivos, culminando en su planeador Horten Ho 4, en el que el piloto adoptaba una posición prona dentro de la aeronave, lo que significaba que la cabina no sobresalía del fuselaje y, por lo tanto, no generaba resistencia aerodinámica. En el momento en que se estaba probando el planeador Ho 4, Walter Horten ya había acumulado experiencia como piloto de combate en la Luftwaffe durante la Batalla de Gran Bretaña, en 1940. Aunque la batalla fue ganada por los británicos, este momento representó un cambio significativo para Walter Horten. Se percató de que Alemania necesitaba un nuevo enfoque en el diseño de aviones de combate, por lo que, una vez de regreso en tierra, comenzó a discutir con su hermano la viabilidad de diseñar un avión que fuera completamente de ala. Mientras tanto, el jefe de la Luftwaffe, Hermann Göring, había lanzado un proyecto denominado 3×1000, con el objetivo de desarrollar aviones capaces de transportar una carga de bomba de 1000 kilogramos a una distancia de 1000 millas a una velocidad de 1000 kilómetros por hora.
Esto motivó a los hermanos Horten a trabajar en lo que eventualmente se convertiría en los prototipos Jo-229. El primer prototipo fue un planeador no motorizado, diseñado para probar el diseño aerodinámico. El segundo prototipo incorporó motores a reacción y realizó su primer vuelo exitoso el 2 de febrero de 1945. Sin embargo, en otro vuelo de prueba unas semanas después, sufrió una falla de motor y se estrelló, resultando en la muerte de su piloto de pruebas. A pesar de este incidente, se demostró que el avión era capaz de despegar, volar y aterrizar de manera efectiva, lo que validaba su diseño y funcionalidad. Sturmgewehr 44. Armas de la destrucción. Los investigadores nazis crearon una amplia gama de armas, desde cañones y cohetes de gran calibre hasta armas de fuego portátiles. Sin embargo, uno de los sistemas de combate más influyentes y revolucionarios desarrollados durante la Segunda Guerra Mundial fue el Sturmgewehr 44, abreviado como STG-44. Fue concebido como un puente entre un rifle y una ametralladora, combinando portabilidad y ligereza. Esto lo convierte en el primer rifle de asalto de la historia. Estaba equipado con un cartucho de largo alcance y un diseño más compacto en comparación con un rifle de combate, con una mayor cadencia de disparo. La Wehrmacht se enfrentó inicialmente a un gran número de armas semiautomáticas durante la invasión de la Unión Soviética en 1941. Un número creciente de Tokarev SVT-38 y SEVT-40 semiautomáticos fueron utilizados por el Ejército Rojo, mientras que algunas unidades de infantería soviéticas estaban completamente equipadas con subfusiles PPSH-41. La clave del éxito soviético radicaba en la gran cantidad de fábricas que trabajaban las 24 horas para suministrar munición a las tropas en el frente occidental. Alemania aspiraba a alcanzar una tasa de producción similar gracias a la expansión de sus fábricas en Austria, Checoslovaquia, Polonia y Francia. En el frente ruso, después de enfrentar intensos bombardeos de soldados armados con Tokarevs, los comandantes alemanes reevaluaron sus requisitos de armamento ligero. El ejército alemán había intentado introducir armas semiautomáticas como el Gewehr 41, pero estas resultaron problemáticas en servicio y la producción era insuficiente para cubrir las necesidades. Se habían realizado varios intentos para introducir ametralladoras ligeras o rifles automáticos, pero el retroceso de los potentes rifles Mauser era demasiado difícil de controlar en fuego automático. Al modificar la munición utilizada y el sistema de alimentación en la recámara, se redujo el impulso del cañón. Esto permitió al STG-44 ofrecer a su usuario un fuego automático efectivo dentro de los rangos reales de combate, una característica que se considera ampliamente como el avance más significativo en armas ligeras desde la invención de la pólvora sin humo. A pesar de eso, la cadencia de fuego no fue el único desafío enfrentado por las tropas alemanas en Rusia. El invierno de 1941 resultó ser un obstáculo debido a que el mecanismo de ignición de los lanzallamas alemanes no podía funcionar en condiciones climáticas frías. Esto impulsó la innovación, y las versiones posteriores del arma reemplazaron la antorcha de hidrógeno con un sistema basado en cartuchos que resultó más eficaz en climas fríos. El modelo de lanzallamas estándar utilizado por el ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial fue el Flammenwerfer 41, también conocido como FMW 41. La producción de este modelo comenzó en 1941, siendo una versión mejorada del anterior FMW 35, cuyo principal inconveniente era su exceso de peso, lo que lo hacía difícil de transportar durante periodos prolongados. El modelo 41 era significativamente más ligero, con un peso total de 18 kilogramos. El propósito previsto para estas armas era el despeje de trincheras enemigas y edificios en áreas altamente fortificadas. Desde 1942 hasta abril de 1945, se produjeron más de 64.000 unidades del lanzallamas modelo 41, aunque su producción cesó inmediatamente después de la guerra. De manera similar a otros diseños de la época, el FMW 41 empleaba una antorcha de hidrógeno que encendía una mezcla de alquitrán y gasolina, la cual se disparaba desde una antorcha manual conectada a un tanque. La gasolina y el propelente
se transportaban en tanques separados ubicados en la espalda del operador, con cada tanque capaz de contener hasta 11,8 litros de una mezcla de alquitrán y gasolina, denominada Flamol 19. Este modelo era más confiable y fácil de operar que su predecesor, y contaba con un alcance aumentado de 32 metros o 105 pies. Otro arma que también destacó por su eficacia en el campo de batalla fue la MG-42, una ametralladora alemana que se convirtió en una de las más icónicas y temidas de la guerra, conocida por su alta cadencia de fuego y su capacidad para mantener un fuego sostenido durante largos periodos de tiempo. Avances científicos y oscuras conexiones del nazismo, de I.G. Farben a la exploración arqueológica. Lo que destacó al FMW-41 no fue necesariamente su diseño o ingeniería, sino la composición de la mezcla de combustible desarrollada en la notoria I.G. Farben, la misma empresa que produjo en masa los químicos utilizados en las cámaras de gas en Auschwitz y otros campos de exterminio. Los científicos de I.G. Farben realizaron contribuciones esenciales en todas las áreas de la química y la industria farmacéutica. Otto Bayer descubrió la poliadiación para la síntesis de poliuretano en 1937 y 3 científicos de la compañía recibieron el premio Nobel: Carl Bosch y Friedrich Bergius en 1931 por sus contribuciones a la invención y desarrollo de métodos químicos de alta presión, y Gerhard Domack en 1939 por el descubrimiento de los efectos antibacterianos del Prontosil. I.G. Farben también desarrolló una patente que se utiliza hasta el día de hoy en todo el mundo. Descubrieron un método para fabricar caucho sintético, lo cual fue muy útil durante la guerra, cuando el acceso a las plantaciones de caucho en Asia y América era muy difícil de lograr. Posteriormente vendieron la patente a la compañía estadounidense Standard Oil, lo que permitió a Estados Unidos asegurar la producción de caucho artificial en poco tiempo y satisfacer sus necesidades en el futuro, especialmente al luchar contra Japón. Numerosas actividades cotidianas experimentaron mejoras significativas gracias a los avances científicos logrados en Alemania durante las décadas de 1930 y 1940. En 1926, Hans Busch inventó la primera lente electromagnética, lo que permitió a Ernst Ruska y Max Knoll, un físico y un ingeniero eléctrico de la Universidad de Berlín, crear el primer microscopio electrónico en 1931. Este prototipo logró una ampliación de 400 aumentos y demostró lo que era posible con la microscopía electrónica. En 1933, Ernst Ruska mejoró aún más el modelo original, desarrollando un microscopio electrónico capaz de producir imágenes de mayor resolución que las obtenidas con la microscopía óptica. Esto revolucionó el campo de la microbiología, permitiendo importantes avances en el control de enfermedades. En 1937, Manfred von Arden desarrolló el primer microscopio electrónico de barrido. Los nazis también se involucraron en proyectos académicos. Por ejemplo, financiaron una importante excavación arqueológica en el sitio griego de Olimpia, aunque con motivaciones políticas. Para Hitler y los miembros del partido nazi, las excavaciones en Olimpia, realizadas antes y después de los Juegos Olímpicos de 1936, tenían como objetivo principal apropiarse históricamente del renombrado sitio antiguo y celebrar la relación entre la cultura helénica y la germánica. Según la ideología nazi, los griegos eran descendientes de los antiguos arios, al igual que los alemanes. Hitler incluso encargó al arquitecto del Reich, Albert Speer, la construcción de un enorme estadio en Nuremberg con capacidad para 400.000 personas, con el fin de albergar los Juegos Olímpicos de manera perpetua cada 4 años. Sin embargo, más allá de las ambiciones políticas de Hitler, es un hecho que el sitio de Olimpia había sido objeto de descuido durante un largo periodo, y la financiación proporcionada por el Instituto Arqueológico Alemán en Olimpia hizo posible la primera excavación exhaustiva y científicamente rigurosa del sitio, bajo la supervisión de Emil Kunze y Hans Schleif. Las excavaciones cesaron en 1940, y poco después, la invasión alemana del país tuvo un impacto devastador en la mayoría de los sitios arqueológicos del país. Enigma.
El código del Tercer Reich que desafió a los aliados. La máquina Enigma fue un dispositivo de cifrado electromecánico utilizado por el alto mando alemán durante la Segunda Guerra Mundial. Su diseño se basó en los trabajos de Arthur Scherbius, quien creó una máquina encriptadora comercial que utilizaba una serie de rotores para cambiar una letra por otra. Scherbius se asoció con Willy Korn, dueño de la compañía Enigma Chiffiermaschinen AG, para mejorar el diseño y agregar rotores intercambiables. En 1923, la empresa disponía de una nueva máquina prácticamente inviolable que se vendía para la protección de secretos comerciales. A pesar de eso, la máquina Enigma pronto atrajo la atención de las fuerzas militares alemanas, que la adoptaron como su método de cifrado oficial. La Marina alemana fue la primera en utilizar la Enigma, seguida por el Ejército y la Fuerza Aérea. La empresa Enigma Chiffiermaschinen AG quedó bajo el control del Estado alemán en 1926 y la máquina fue retirada del mercado comercial. La Marina alemana modificó la Enigma para agregar un cuarto rotor, lo que la hizo aún más segura. Esta versión se conoció como la Eins o Wehrmacht Enigma y entró en servicio en 1930. La máquina Enigma era capaz de mezclar el texto de los mensajes de 200 quintillones de formas diferentes, y con la clave correcta podía volver a la normalidad. Sin embargo, el talón de Aquiles del sistema Enigma fueron las máquinas comerciales que se habían vendido antes de la guerra. Aunque estas máquinas no funcionaban exactamente igual que los modelos militares, los criptólogos británicos pudieron descifrar algunos mensajes provenientes de las máquinas comerciales. Un grupo de matemáticos polacos, liderados por Marian Rejewski, logró descifrar el código Enigma en 1939. El gobierno inglés ocultó este hecho hasta 1986, dando la impresión de que habían sido ellos quienes lograron romper el código. Sin embargo, la verdad fue que los polacos habían estado trabajando en el descifrado de la Enigma desde 1928, utilizando 4 estaciones de escucha en Varsovia, Strogard, Poznan y Krzeslawice. Los polacos también habían desarrollado una máquina llamada bomba criptológica, que les permitía establecer patrones en los mensajes interceptados. Esta máquina utilizaba varios juegos de papel perforado con agujeros para encontrar la forma en que se ajustaban los rotores para formar las claves. A principios de julio de 1939, el jefe de Estado Mayor polaco comenzó a compartir los secretos arrancados a Enigma con los servicios de inteligencia aliados. Gracias a la colaboración de Polonia, los británicos pudieron leer mensajes alemanes a partir de agosto de 1939. La clave del Enigma quedaba determinada por la estructura interna de los rotores y por su posición inicial. Los rotores podían ser de 9 tipos distintos en los modelos empleados por el ejército alemán y de 4 tipos en los modelos utilizados por la Marina. Para forzar el código Enigma, los británicos recurrieron a máquinas de cálculo gigantescas llamadas colosos, que se consideran precursoras de los ordenadores electrónicos modernos. El grupo de contraespionaje británico incluía a Alan Turing, uno de los más famosos matemáticos del siglo XX, quien fue uno de los fundadores de la informática teórica. Los colosos entraron en funcionamiento en 1943 y se considera que este año es el de nacimiento de la informática. La artillería ferroviaria alemana. La evolución. En contraste con los materiales sintéticos y los polímeros, los cañones ferroviarios tenían aplicaciones y capacidades muy especializadas. Por ejemplo, su movilidad estaba limitada a áreas donde existían vías férreas previamente instaladas. Esta restricción geográfica fue la principal razón por la que su producción fue relativamente baja. El cañón ferroviario más grande construido por los alemanes recibió el nombre de Schwerer Gustav, y se cree que se construyó un segundo cañón con el apodo de Dora, aunque no hay evidencia concreta que confirme su existencia. Se ha especulado que Dora podría haber sido el cañón utilizado durante el asedio de Stalingrado en 1942. Schwerer Gustav fue, y sigue siendo, la pieza de artillería más grande jamás utilizada en combate. Este gigantesco artefacto militar medía casi 50 metros de longitud, 7 metros de anchura, y solo el cañón medía 32,5 metros. Disparaba proyectiles de gran calibre de 80 centímetros de diámetro,
que podían alcanzar una distancia de 47 kilómetros. Se requerían 250 personas y 3 días de trabajo para ensamblar el cañón gigante, y generalmente se desplegaban 2 batallones de defensa antiaérea en su proximidad para protegerlo de los ataques aéreos enemigos. Mientras los franceses construían la línea Maginot, en 1934 el alto mando del ejército alemán encargó a la compañía Krupp diseñar un cañón capaz de penetrar los fuertes de la línea Maginot. Los proyectiles del cañón necesitaban tener un peso suficiente para perforar 7 metros de concreto reforzado o 1 metro completo de placa de acero, desde más allá del alcance de la artillería francesa. El tamaño y peso de este artefacto militar significaba que no podía operar en las vías férreas convencionales, sino que necesitaba un conjunto especial de vías gemelas para transportarlo a la frontera francesa. También se transportaron locomotoras y grúas especiales para posicionar adecuadamente el cañón en el campo de batalla. Sin embargo, la construcción del Schwerer Gustav no se inició hasta mediados de 1937, cuando Hitler dio su aprobación personal para el proyecto. Las dificultades técnicas en la fabricación de piezas de acero de tales dimensiones hicieron evidente que llevaría varios años completar el primer cañón. Se encargó un segundo cañón, Dora, pero su paradero es desconocido. Para cuando Krupp finalizó la construcción del Schwerer Gustav, Francia ya era un territorio ocupado por el Tercer Reich. Sin embargo, aún resultaba útil en el frente oriental, por lo que en marzo de 1942 se ensambló y se transportó a lo largo de las vías gemelas hacia Crimea. El tren que transportaba el Schwerer Gustav constaba de 25 vagones, lo que significaba que el tren completo tenía 1,6 kilómetros o 1 milla de longitud, solo para transportar un único cañón al frente. La primera vez que se utilizó el Schwerer Gustav en combate fue durante el asedio de Sebastopol, en junio de 1942. Al final del asedio, el 4 de julio, la ciudad de Sebastopol yacía en ruinas y se habían disparado un total de 30.000 toneladas de munición de artillería. El Gustav había disparado 47 rondas y desgastado su cañón original, por lo que se trajo un cañón de repuesto para reemplazarlo mientras el original se enviaba de regreso a la fábrica de Krupp para su reparación. Después del asedio, el cañón se desmontó y se trasladó a la parte norte del frente oriental, donde se planeaba un ataque sobre Leningrado. El cañón se colocó a 30 kilómetros o 18 millas de la ciudad, pero el ataque se canceló antes de que pudiera disparar. El ejército alemán abandonó el cañón cerca de Leningrado durante el invierno de 1942-43. El 14 de abril de 1945, un día antes de la llegada de las tropas estadounidenses, el Schwerer Gustav fue destruido para evitar su captura. Un cañón adicional de gran interés fue el denominado Karl Gereth. De manera similar a cómo se transportaban el Gustav y el Dora, se movía a través de vías ferroviarias, aunque solo sobre distancias limitadas. Dado que su peso era considerablemente inferior al del Gustav y el Dora, podía ser desensamblado y reensamblado por una tripulación reducida en un solo día. No obstante, con su munición de 60 centímetros y un peso de 2 toneladas, poseía un potencial destructivo equivalente. La principal característica distintiva con respecto a los otros cañones, aparte de su tamaño y peso, radicaba en el hecho de que era autopropulsado, lo que significaba que no requería una locomotora para su desplazamiento. Se fabricaron un total de 7 cañones, de los cuales 6 participaron en acciones militares entre 1941 y 1945. Fue utilizado en los ataques a las fortificaciones soviéticas de Brest-Litovsk y Sebastopol, en el bombardeo de los combatientes de la resistencia polaca en Varsovia, en la batalla de las Ardenas y en el intento de destruir el puente Ludendorff durante la batalla de Remagen. El secreto mortal de la bomba atómica. Un aspecto crucial que contribuyó a la victoria de los aliados fue el avance tecnológico en el desarrollo de la bomba atómica que lograron antes que los alemanes. Este logro estuvo en parte relacionado con la expulsión de científicos judíos de Alemania, muchos de los cuales eran destacados expertos en física teórica y práctica. Además, los estadounidenses llevaron a cabo una operación secreta para trasladar a ingenieros, científicos y técnicos alemanes y austríacos a los Estados Unidos
Después del final de la guerra, debido a la gran necesidad de mano de obra especializada, ya que los científicos alemanes eran líderes en la mayoría de los campos académicos. Una figura clave en la investigación atómica fue Otto Hahn, un químico alemán pionero en los campos de la radiactividad y la radioquímica, conocido como el padre de la fisión nuclear. Hahn y su asistente Lise Meitner descubrieron isótopos radiactivos de radio, torio, protactinio y uranio en su laboratorio en Magdeburgo. En 1938, Hahn, junto con Meitner y Fritz Strassmann, descubrió la fisión nuclear, aunque solo Hahn recibió el Premio Nobel de Química en 1944. La fisión nuclear sentó las bases para los reactores nucleares y, como pronto descubrieron los líderes nazis, para las armas nucleares. Hahn también sugirió que el uranio era el material ideal para fabricar tanto reactores nucleares como bombas, un mineral raro disponible en las minas checoslovacas, que en ese momento estaban ocupadas por la Alemania nazi. Hitler ordenó que los científicos más destacados del país, incluidos Hahn, Werner Heisenberg, Hans Geiger, Carl Friedrich y otros, fueran contactados y asignados al desarrollo de la tecnología nuclear. Los estadounidenses se sintieron profundamente concernidos al enterarse de la reunión de científicos alemanes de élite y temían que estuvieran próximos a desarrollar un arma nuclear. En respuesta, se implementó la Operación Paperclip, con el objetivo de reclutar a algunos de los físicos más destacados de Alemania y trasladarlos a suelo estadounidense para trabajar en el Proyecto Manhattan, bajo la dirección de J. Robert Oppenheimer. Incluso se envió a un agente armado a una conferencia que Werner Heisenberg dio en Zúrich en 1943, con la orden de escuchar atentamente la conferencia y eliminar a Heisenberg si su discurso indicaba que los alemanes estaban próximos a desarrollar el arma. Sin embargo, no se llevó a cabo la orden. A diferencia del Proyecto Manhattan, el programa nuclear alemán no se centraba en un objetivo único, sino que se enfocaba en proporcionar financiamiento y apoyo a los científicos más talentosos para que pudieran desarrollar sus investigaciones de manera independiente y autónoma. Se lograron varios avances significativos, como el desarrollo de métodos para la separación de isótopos, es decir, para extraer solo las moléculas de un mineral que poseían propiedades radiactivas. También fue importante el trabajo con moderadores, materiales que absorbían los neutrones adicionales que los materiales radiactivos expulsaban, evitando así una reacción nuclear en cadena. Los científicos alemanes fueron los primeros en reconocer las propiedades moderadoras del agua pesada, pero desafortunadamente no consideraron el grafito como un buen moderador, probablemente porque las muestras de grafito que Walter Bothe utilizó en sus experimentos estaban contaminadas con boro. Como los soviéticos y los estadounidenses descubrieron poco después, el grafito es uno de los mejores moderadores que existen y además está ampliamente disponible en nuestro planeta. La física en la Alemania nazi no alcanzó la criticidad artificial, un requisito previo esencial para el desarrollo de un reactor nuclear y una bomba nuclear. Estuvieron muy cerca de lograrlo, pero un incidente desafortunado y relativamente desconocido les impidió alcanzar este objetivo. El accidente en el experimento de Leipzig fue, de hecho, el primer accidente nuclear registrado en la historia. Ocurrió el 23 de junio de 1942 en un laboratorio perteneciente al Instituto Físico de la Universidad de Leipzig. Los científicos estaban trabajando con una máquina de uranio, una forma primitiva de reactor de investigación, cuando se produjo una fuerte y repentina explosión de vapor y un incendio se extendió por el laboratorio. Afortunadamente, no hubo víctimas mortales, a diferencia del más conocido incidente del núcleo demoníaco, que ocurrió en el laboratorio de Los Álamos en Nuevo México en 1945. A pesar de este incidente, los estadounidenses lograron encontrar una forma de alcanzar la criticidad de manera artificial, lo que allanó el camino hacia el desarrollo de la bomba nuclear y les permitió ganar definitivamente la Segunda Guerra Mundial. La guerra cambió muchas cosas. Alemania estaba creando armas y tecnologías nuevas, como tanques y rifles que eran muy buenos. También querían enviar mensajes secretos con una máquina llamada Enigma, pero los aliados lograron entender el código. Esto les dio una ventaja importante,
Alemania también estaba investigando sobre la energía atómica, gracias a científicos como Otto Hahn, pero Estados Unidos avanzó más rápido y creó la bomba atómica antes que ellos. Esto fue crucial para ganar la guerra y cambió la forma en que los países se relacionan y se distribuye el poder en el mundo. La guerra también vio la colaboración de marcas importantes de automóviles en la creación de tanques y vehículos militares. Empresas como Mercedes-Benz, BMW y Porsche trabajaron en el desarrollo de tanques como el Panzer IV y el Tigre, que se convirtieron en símbolos de la guerra. En el aire, la cooperación entre empresas como Messerschmitt y Junkers llevó a la creación de aviones de combate como el Me-262, que fue el primer avión de combate a reacción del mundo. La guerra mostró que es importante trabajar juntos y compartir conocimientos. Después de la guerra, muchos científicos alemanes se fueron a Estados Unidos para trabajar en proyectos importantes como cohetes y exploración espacial. Esto preparó el camino para lo que sucedió después de la guerra y para la competencia entre países en el espacio. Con el tiempo, estas investigaciones y desarrollos llevaron a grandes avances en tecnologías como la computación, la medicina, la energía y la exploración espacial, permitiendo que se crearan satélites y se desarrollaran nuevos tratamientos y medicamentos que han mejorado la vida de muchas personas en todo el mundo. Además, la experiencia y el conocimiento adquiridos durante la guerra en la creación de tanques y aviones de combate sentaron las bases para el desarrollo de vehículos y aviones civiles más avanzados y eficientes, lo que ha tenido un impacto significativo en la industria del transporte y la aviación en todo el mundo.